Masejet Baba Batra Daf Memalef Amudalef 41a, tres líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Kol Hazaka She'enima Ta'ana Ena Hazaka. Keitzad Amar lo mata ose betoch sheli, והוא אמר לו שלא אמר לי אדם דבר מעולם, אינה חזקה. שמכרת לי, שנתת לי במתנה, אביך מכרה לי, אביך נתנה לי במתנה, הרי זו חזקה. והבא משום ירושה, אינו צריך טענה. La Mishnah nos enseña algo que ya hemos visto anteriormente, pero aquí es la fuente. Y explico la Mishnah. La Mishnah nos dice lo siguiente. Como ya hemos mencionado anteriormente, para crear una hazaká de carca, para establecer un derecho de uso y pertenencia sobre una propiedad, sobre una tierra, es necesario que la use una persona, por decir Rubén, 3 años. Nos dice la Mishnah, cuando hay una hazaká, o sea, cuando hay un uso de una tierra por 3 años, y en adición no hay un argumento, en adición a eso no hay un argumento de pertenencia, esa hazaká no es efectiva. La persona, Reubén, no establece un derecho de pertenencia. ¿Qué significa esto? Explica la Mishnah. Una persona, por decir Reubén, está ocupando una tierra, un campo. Viene el dueño original, Shimón, y le dice a Reubén: oye, ¿qué haces en mi campo? Y le dice Reubén: mira, la verdad yo no sé de quién es esta tierra, pero aún así, como cuando empecé a ocuparla nadie me dijo nada, pues me quedé aquí y llevo 3 años. A pesar que lleva 3 años, la hazaká no es efectiva, no establece un derecho de pertenencia. ¿Por qué? Porque no está tan bien argumentando un argumento de pertenencia. Sin embargo, si el ocupante Reubén, en adición a que ya lleva 3 años usando la tierra, tiene un argumento de pertenencia, por ejemplo, le dice Reubén a Shimón: tú me la vendiste a mí, se pertenece a mí, o pertenece a mí porque tú me la regalaste a mí, o pertenece a mí porque tu papá me la vendió a mí, o pertenece a mí porque tu papá me la regaló a mí. Aquí ya está argumentando un argumento de pertenencia. Y en adición lleva usándola 3 años, ahí ya le pertenece a él. Y no es necesario que muestre un documento porque ya lleva usándola 3 años, pero también con un argumento de pertenencia. Sigue diciendo la Mishnah, mejor dicho, culmina diciendo la Mishnah, que todo esto que es necesario, que haya un uso de la tierra por el ocupante por 3 años y en adición un argumento de pertenencia, es únicamente directamente con la persona que lo ocupó por primera vez. Pero si ya falleció, por decir Rubén falleció, y ahorita heredó la tierra, ¿quién? El hijo. Ahí no es el hecho que la usaron 3 años, es suficiente y no es necesario que el hijo dé un argumento de pertenencia, que el papá la compró, que el papá la recibió de regalo, etc. No es necesario. Sino el mismo Bedín argumenta en vez de él, por él. Así nos dice la Mishnah. Veamos la Gemara. Dice la Gemara: Pshita, Mao de Teimahai Gabra Mizvan Zavna Lehai Ar'a, Mushtara Vele Veirkas, Vaide Kamar Haji, Savar Yamina Mizvan Zavna Lehai Ar'a, Amre Leachveshtarach, Ilkach Leima Leanan, Din Mashtara Vela Veirkas, que Gonze Petach Pija Leilem Hu Kamashmalan. La Gemara empieza analizando la primera parte de la Mishnah. ¿Cuál es la primera parte de la Mishnah? Cuando una persona, un ocupante, lleva usando una tierra por 3 años y no tiene un argumento de pertenencia, sino simplemente dice: mira, no sé de quién es, llevo aquí, no sé de quién es. En ese caso nos dice la Mishnah: no crea hazaká y no le pertenece a él, no es efectiva la hazaká. Dice la Gemara: obvio. Si él mismo no te está diciendo que la compró, que la recibió de regalo, que se la compró a su papá, si no tiene argumento de pertenencia, ¿por qué va a ser de él? Obvio que no va a ser de él. Dice la Gemara: no, te voy a explicar. Uno hubiese pensado, si no hubiese dicho la Mishnah esto, uno hubiese pensado que en verdad este ocupante, Reubén, a pesar que no tiene no está argumentando un argumento de pertenencia, no está diciendo que la compró, puede ser que en verdad sí la compró de Shimón, pero se le perdió el documento de compra y venta, ¿sí? Y por lo tanto, por eso es que dice que no compró la tierra. Sí, porque él piensa que él no sabe bien las leyes, él piensa que si dice que la compró, que se la vendieron, le van a decir: demuéstrame el documento. Él no sabe las halajot, que después de 3 años no se lo van a pedir, ¿sí?
Y por lo tanto, en este caso, deberíamos de decir, ya que puede ser, probablemente la compró, si no está diciendo nada, o sea, ya que, aunque no está diciendo nada, podemos asumir que probablemente la compró y la razón que no está diciendo nada es porque se perdió el documento y él no sabe que él no sabe que eso no le afecta en absoluto, pero por eso se queda en silencio. Entonces, en este caso, hubiésemos dicho que el Betín tiene que argumentar a favor de él, petach pijaleilem. En este caso, deberíamos decir que hay que abrir la boca al mudo, o sea, él no sabe. Kamashman nos enseña la Mishnah que si él no argumenta, aunque no argumenta lo contrario, si él no argumenta, decimos que ¿qué? El Betín no la argumenta y no tiene fuerza. A pesar que probablemente hay un gran chance, un gran porcentaje, que en verdad sí lo compró y no sabe las leyes y por eso no está argumentando que lo compró, porque él piensa que le van a pedir el documento. Seguimos. Anav Siman. La Gemara trae ciertas historias. La primera es la siguiente. Rabanan Shakal Bitka Be'ar'e. Azal Hadar Guda Be'ar'e de Jabre. Ata la Kamera Nohan amarle Zil Hadar. Veach Zikili. Amarle Keman. Que Rabbi Yehuda Rabbi Ishmael Amre Kol Befanab Le Altar Bechazaka. Le Tirich Takavatayu. Amarle Vea Achil Data Vesea Beguda Be'adai. Amarle Mehila Betaut Hi. Ad Gufach Yave Yadat Lo Avat. Ki Eichi Deat Lo Avat Yadat. Hunami Lo Have Yadat. Escuchen esta historia. Dice la Gemara. Rabanán tenía un campo y al lado de él estaba su vecino. Ya vemos al vecino y a Rabanán. Eran vecinos los dos, campo uno pegado al otro. Y había una pared que dividía el lindero, se dice, los límites de los campos. ¿Sí? Vino una inundación fuerte y tumbó la pared. Bueno, fue Rabanán y él mismo volvió y construyó la pared. ¿Pero dónde la construyó? No en el límite exacto, sino un poquito más hacia adentro del campo del vecino. O sea que se ganó un poquito más de terreno Rabanán. ¿Sí? Bueno. Fue Rabanán junto con el vecino enfrente de Rab Nachman a preguntarle qué hacer. Le dice Rab Nachman a Rabanán, de inmediato, ve y regresa. O sea, mueve la pared de vuelta hasta donde estaba antes. Te agarraste el terreno de él. Viene Rabanán y le dice a Rab Nachman, pero dice Hazaká. ¿Por qué? Porque la construí. Ya llevo 1 o 2 días así usándola así. Y no nada más eso, también el dueño, el vecino, el dueño del campo, él me ayudó a construirla a mí. Hazaká. Así le pregunta a Rabanán, entonces ¿por qué me dices que lo regrese? Le pregunta a Rab Nachman, un segundo, para hacer Hazaká, ¿cuánto necesitas? 3 años, tú lo usaste 1 o 2 días. Es que me vas a decir que opinas como Rabbi Yehuda y Rabbi Ishmael, que mencionamos antes que ellos opinan que todo lo que se necesita 3 años es porque no es en presencia del dueño, pero aquí que es en presencia suficiente de inmediato, ¿sí? Como vimos antes esa opinión, pero la halajá no es como ellos. La halajá es que siempre, como Jamim, que siempre se necesitan que 3 años. Entonces no es Hazaká, no sirve eso como Hazaká. Sigue Rabanán y le argumenta otro argumento. Le dice, pero ¿sabes qué? Yo tengo un segundo. Yo tengo testigos, tengo 2 testigos, ¿sí? Que él vino, ¿quién es él? Que el vecino vino y me ayudó a construirla. Entonces, si la construimos y él se está dando cuenta que la estamos metiendo dentro de su campo y me ayudó a construirla, es como si fuese que me está diciendo, te regalo esa parte, esa franja que me estás metiendo. Él me ayudó a construirla, tengo testigos. ¿Te lo puedo traer? Le dice Rab Nachman, es mehilá betaut, es como si fuese un regalo que te dio equivocamente, porque él no se dio cuenta que el muro se estaba construyendo hacia adentro, de la misma manera que tú no te diste cuenta, ¿sí? Y si hubiese sabido, no lo hubiese construido, él también no sabe. Entonces la razón que él te dijo, que él te ayudó a construir, es porque no se dio cuenta, de la misma manera que tú tampoco sabías que la estaba construyendo hacia adentro. Entonces esa mejilá, esa disculpa, esa perdonada que te está, o sea, eso que te está regalando, que te lo está perdonando, esa franja, no es considerado un buen perdón, porque es mejilá betaud de manera equívoca. Él no sabía que estaba más hacia dentro de su campo. Próxima historia, dice la Gemara Rav Kana, Shakal Bitka Be'ar'e, Azaladar Guda Be'ar'a, de lo Dide. Hasta la camé de la viuda, Azdil Aiti 3 Hadamar Tarte Utziata al, Hadamar Tlat Utziata al. Amar les Dil Shalem Tarte Migotlat. Amar le Keman. Que Rabbi Shimon ben Elazar, Detane Rabbi Shimon ben Elazar, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על 2 קטעי עדים, שאחת אומרת מנה ואחת אומרת 200, שיש בכלל 200 מנה. על מה נחלקו?
al Katejat, She dejado Omer Mané, Ve dejado Omer Mataim, Shebet Shamay Omrim Nejalekú Edutam, Betilel Omrim, Yesh Bichlal Mataim Mané. Amarle, Vea Maitina Laji Gartami Maharaba, Dena la Jaquera Beshimon Ben Elazar, Amarle, Lejitaite. La Gemara trae otra historia, similar a la anterior. Dice la Gemara, Rav Kahana tenía un campo, ¿sí? Y también el vecino tenía otro campo ahí. Y entre los dos campos dividía, ¿qué? Una pared, un muro, una cerca. Vino una inundación, como el caso anterior, y se llevó la cerca, se llevó la pared que dividía. La división se la llevó. Fue Rav Kahana y la volvió y la construyó. ¿Pero dónde la construyó? No donde estaba antes en la mitad, sino más hacia adentro del campo del vecino. Fueron el vecino, o sea, el dueño del campo, que le quitaron un poquito con Rav Kahana, fueron enfrente de Rabbi Yehuda a preguntarle qué hacer. Vino el dueño del campo, vino el vecino, y trajo dos testigos para que den testimonio que efectivamente fue más hacia adentro. Y ambos testigos estaban de acuerdo que Rav Kahana lo construyó más hacia adentro. Uno dijo que fueron 2 filas hacia adentro y otro dijo que fueron 3 filas hacia adentro. Dijo Rabbi Yehuda, a pesar que se están contradiciendo los dos testigos, pero dentro del que dice 3 está incluido 2. Entonces básicamente ambos están de acuerdo de que mínimo 2. Entonces por lo menos regrésale, ve y construye 2 filas. Repito, a pesar que uno dice 2, otro dice 3, pero el que dice 3 está de acuerdo que hay 2. Entonces tienes 2 testigos sobre 2. Viene Rav Kahana y le dice a Rabbi Yehuda, un segundo, ¿tú como qué opinión vas? Ya que estos dos testigos están contradiciendo, entonces seguro uno de ellos es mentira, es mentiroso, y por lo tanto tenemos que anular el testimonio completamente. Le dice Rabbi Yehuda, yo di el dictamen porque yo opino como Rabbi Shimon ben Elazar. ¿Qué dice Rabbi Shimon ben Elazar? Escúcheme, está escrito en la Baraita que Rabbi Shimon ben Elazar dice que no hay discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel cuando hay 2 parejas de testigos que se contradicen. 2 parejas de testigos. Una pareja, ¿cuántos testigos son? 2. Cuando una pareja dice que fulanito debe 100 y otra pareja dice que debe 200. En ese caso, Bet Shammai y Bet Hillel, así se Rabbi Shimon ben Elazar, no discuten y están de acuerdo que ya que el que dice 200 incluye 100, sobre eso no hay contradicción y por lo tanto, a pesar que cuando hay 2 parejas de testigos, una anula a la otra, aquí ya que respecto a 100 no hay contradicción y sobre 100 hay un testimonio completo, o sea, de 2, entonces ahí no hay ningún problema y sí obligamos a pagar 100. ¿Cuándo hay discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel si se anula o no se anula? Cuando se contradicen 2 testigos. No 2 pares de testigos, 2 testigos. Uno dice que debe 100, que el préstamo fue 100, otro dice que el préstamo fue 200. Bet Shammai dice, mira, aquí no puedes asociar ambos testimonios. ¿Por qué? Porque dicen diferentes. Tú necesitas por lo menos que tengas 2 que digan lo mismo y no puedes asociar porque dicen diferente y por lo tanto, ya que cada uno dice otro testimonio, no obstante en el 200 está incluido 100, pero dice 200 y el primero dice 100, no puede asociarlo y por lo tanto no hay testimonio. Y Bet Hillel dice, también en este caso, decimos que ¿qué? Sí, puedes asociarlo, no respecto al de 200, al monto de 200, porque respecto a 200 nada más tienes uno, pero respecto al de 100 tienes el primero que dice 100 y el segundo que dice 200, incluye 100, puedes asociarlos y obligar a pagar por lo menos ¿qué? 100. Y según Bet Shammai, repito, en este caso no tiene que pagar nada. ¿Sí? Dice la Gemara, dice Rabbi Yehuda, yo opino como Rabbi Shimon ben Elazar, ¿sí? Que no hay mahloket entre Bet Shammai y Bet Hillel cuando son par contra par, 2 contra 2. En eso no hay mahloket, según todos, sí podemos obligar por lo menos parcial, ¿sí? Por lo menos 100. Y todo el mahloket entre Bet Shammai y Bet Hillel es cuando es 1 contra 1 y Bet Hillel opina y que la halajá es como él, que también en ese caso asociamos, ¿sí? Por lo tanto, en nuestro caso, a pesar que uno dice es contradicción de 1 contra 1, uno dice 2 filas más adentro y otro dice 3 filas, según Bet Hillel, según la explicación de Rabbi Shimon ben Elazar, sí se une y obligamos a 2 filas. Así le respondió Rabbi Yehuda a Rav Kahana. Viene Rav Kahana y le pregunta a Rabbi Yehuda, pero yo te puedo traer
una carta de Jajamim de Eretz Israel que opinan que la halajá no es como Rabbi Shimon ben Lazar, sino la halajá es como la opinión que opina que cuando hay uno contra uno, también Beit Hillel está de acuerdo que no se asocia. Todo el majloc entre Beit Beit Hillel es cuando hay 2 contra 2, pero uno contra uno seguro no se asocia también según Beit Hillel. Entonces, según eso, debería ser que también en nuestro caso, también Beit Hillel está de acuerdo que no puede asociarlo. Entonces, ¿por qué lo obligas a meterlo 2 filas? ¿Sí? Le respondió la viuda, bueno, cuando me traigas esa carta de esos Jajamim que así opinan, ahí pues, puede ser que cambie. Pero por ahora no vamos a cambiar. Importante aclarar en esta historia, del hecho que tenemos que traer testigos, es porque no estaba claro que efectivamente la pared fue movida. ¿Sí? Seguramente él dice él dice que él no movió. Entonces le dicen, por eso tiene que traer 2 testigos válidos que sí movió. A diferencia del caso anterior que sí estaba claro, no en el momento que se hizo la pared, pero después sí estaba claro que se movió, solo que el argumento del Jajam anterior, de Rabanán, era que me la regaló, el hecho que no protestó es porque me la regaló. Bueno, seguimos. Próxima historia, dice la Gemara. Hau gabra de darbe kashta be'ilita arba sheni. Atamare de beta ashkeje. Atamare de beta ashkeje. Amarle, mai bait bai beta. Amarle, mi planes de vinta desde una minaj. Ata la cameda rabijia amarle. Y itlach sade de dar ba iu desde una mine. Va filu had yoma okmina la vida. Biyadach. Veilo, lo. Amarrav. Haveyativna camede habibi. Veamrile. Vejien adam asulikach velimkor balaila. בחזית לדעתי, יאמר לקמאי דידי זבנה מנח, מיגו די באי אמר לענה זבנתה מנח, מיגו די באי אמר לענה זבנתה מנח. פרדון, יאמר לקמאי דידי זבנתה מנח, מהמן, מיגו די באי אמר לענה זבנתה מנח. Tercera y última historia. Dice la Gemara. Había una persona, por decir Rubén, que estaba viviendo en un segundo piso de una casa, en la ciudad llamada Kashtá. Y llevaba ahí en ese segundo piso, en esa ciudad llamada Kashtá, 4 años. 4 años. Vino el dueño de la casa. Y sube al segundo piso. Y lo ve ahí a Reubén, digamos que el dueño era Shimon, ¿sí? Y le dice al ocupante, a Reubén, él le dice, ¿qué haces tú aquí? Esa es mi casa. Le responde el ocupante, le responde Reubén, ¿cómo crees? Llevo aquí 4 años y yo le compré ese segundo piso a fulanito, a un tercero, a Leví, ¿sí? Y yo pensaba que él te lo compró a ti. Bueno, entonces no me lo quites. Así le dice Reubén. Yo llevo aquí 4 años y se lo compré a Leví, ¿sí? Porque pensé que te lo compró a ti. Fueron a preguntarle a Rabbi Haya qué hacer. ¿Qué se hace en este caso? Rabbi Haya le dijo al ocupante, le dijo a Reubén, mira, si tienes 2 testigos, si me puedes traer 2 testigos, que ese fulanito que te lo vendió, ¿cómo se llama ese fulanito que te lo vendió? Leví, muy bien, vivió en ese segundo piso por lo menos un día, te lo dejo, ya que llevas también 3 años. Pero si no tienes testigos que vivió ahí 3 días, ahí no. ¿Un día? Si no tienes hijos que vivió, inclusive no vivió ahí un día, ahí aunque llevas 3 años, no te la puedo dejar. ¿Sí? Y explico por qué un día. Si ya le vi un día, hay un poquito nos enseña un poquito que efectivamente sí le pertenecía a Leví. Entonces eso es suficiente junto con la Hazaká, ¿sí? Y hacemos un argumento, a pesar que el comprador, Reubén no está diciendo que seguro le pertenece a él, pero el hecho que Leví vivió ahí un día, nosotros ya el Bedín argumenta que seguramente él era de Leví y la venta es, o sea, argumentan a favor del comprador. Parecido a lo que vimos al final de la Mishnah, que argumentamos a favor del heredero, aquí también. ¿Sí? Pero con condición que traiga 2 testigos, que la tenía ¿quién? Un día Leví. Muy bien. Así opina Rabbi Haya. Sin embargo, Rab discute con Rabbi Haya. Le dice, ¿cómo crees? Yo estaba sentado en ese momento enfrente de mi tío, de Habibi. ¿Quién es Habibi? Mi tío, el tío de Rab. ¿Quién era el tío de Rab? Rabbi Haya. Yo estaba sentado enfrente de él y le discutí, le dije que acaso no es común que alguien compre una propiedad y el mismo día la venda de inmediato sin que viva en ella. Es común, puede pasar. Entonces
Entonces dice la Gemara, ¿por qué tú dices que es necesario que Rabbi Yahya, que Leví vivió un día y puede ser que la compró y de inmediato se la vendió a quién? A Reubén. ¿Por qué es necesario que esté un día? Entonces deberíamos del Bedín argumentar a favor del comprador, también si no tiene dos testigos, que Leví vivió ahí. Así Rav discute con Habibi, con Rabbi Yahya. Y aumenta Rav y dice que hay un caso que también Rabbi Yahya va a estar de acuerdo con él, que es cuando el comprador, el argumento del comprador en contra del dueño, el argumento del ocupante de Rubén en contra de Shimón es, le dice, mira, no nada más le dice, yo se la compré a Leví y yo pensaba que te la compró a ti, no, sino le dice, yo se la compré a Leví y en mi presencia él te la compró a ti. Ahí sí se le cree. ¿Por qué? Porque él pudiese, si está mintiendo, él pudiese haber mentido algo mejor. Pudiese decir algo mucho mejor y le hubiesen creído que pudiese haber dicho, te la compré a ti. Ok, muy bien. Seguimos. Amarraba, que bated Rabbi Yahya mistabra. De Catania va mishum Yerusha no tzarich tana, tana de lo bai, harreaya, bai, vedin malo raya, bai, velo tana bai. Vibaitema, shani lokeach de los shadizuz de bichdi. Y baile unir abom. Bueno, expliquemos esta parte. Viene Rabba y dice, básicamente tenemos un majloque entre Rabbi Yahya y Rab. Si es necesario que el ocupante Reubén, cuando dice que se la compró a un tercero a Leví, si es necesario que traiga dos testigos, que estuvo un día o no es necesario. Según Rabbi Yahya es necesario que haya algo para que el Betín pueda argumentar a favor de él, y según Rab, el Betín argumenta a favor de él, inclusive que no traiga esos dos testigos. Viene Rabba y dice, a mí me parece como Rabbi Yahya, que para que el Betín argumente a favor del comprador, se necesita que traiga dos testigos que estaba por lo menos un día. ¿Y por qué me parece así? Porque tengo una prueba de la Mishnah. ¿Qué está escrito en la Mishnah en la última parte? Vehabá mishum Yerusha eno tzarich tana. ¿Sí? Que un heredero no necesita argumento. ¿Argumento que qué? No necesita argumentar que el papá lo compró, que el papá lo recibió de regalo. No necesita. Más que eso es lo que no necesita, pero sí necesita una prueba que por lo menos el papá la usó, la tuvo por un día por lo menos. Otra vez, dice, no necesita argumento. Aparentemente, ¿qué argumento no necesita? Que el papá la compró. O sea, aquí también, pero sí, más que sí necesita que el papá vivió, estuvo, la usó. O sea, aquí también, no necesita. Aquí también, esto es prueba a favor de Rabbi Yahya, que Rabbi Yahya opina que Reubén suficiente debe traer, no necesita argumentar que suficiente que él diga que se la compró a Leví, que la recibió de Leví, y no necesita argumentar que Leví la compró o algo por el estilo, pero sí es necesario que por lo menos Leví sí estuvo un día ahí. Prueba a favor de Rabbi Yahya en contra de Rab. Sin embargo, la Gemara tumba la prueba de dos maneras. Primera manera puede ser cuando la Mishnah dice enot tzarich tana, es que no necesita ningún argumento. Ni argumento que el papá o que Leví la compró, ni argumento que el papá o que Leví vivió. No necesita nada. Cuando dice enot tzarich tana, no es como pensamos hasta ahorita, que no necesita un argumento que el papá vivió, que el papá la compró. Que más, y ahí deducimos que sí necesita argumento que vivió. No necesita argumento en absoluto. Ni que la compró ni que vivió, nada. ¿Sí? Entonces ya no hay prueba en contra Rab a favor de Rabbi Yahya. No hay esta prueba. Segunda manera como decir es que también decimos que sí hay prueba en nuestra Mishnah. O sea, cuando la Mishnah dice que no se necesita nada, es que no se necesita un argumento de compra del papá, pero sí necesitamos una prueba que estuvo un día. Aún así no hay prueba para el caso nuestro de compra. ¿Por qué? Porque la Mishnah está hablando en ¿qué? Heredero, ¿sí? Compra es diferente. A pesar que en la Mishnah puede ser que vemos que no se necesita argumento, que el papá lo compró, pero sí necesitamos una prueba que vivió, eso es cuando lo hereda. Pero cuando una persona lo compra, ¿qué tú crees que alguien va a comprar, pagar dinero? Cuando uno hereda gratis. Pero cuando uno compra, paga dinero. ¿Tú crees que una persona va a pagar dinero sin saber lo que está pasando? Entonces seguro lo averiguó y seguro era él. Ese seguro, esa seguridad adicional que le hay cuando lo compra, es suficiente para que nosotros podamos argumentar a favor de él, aunque no sepamos que vivió ahí. La Mishnah está hablando de herencia, no en compra. Seguimos. Ibaeleu, nir'abo mai. Amar Abaye hihi. Rabba Amar Avid Inish de Sayer Ar'a Velozavin. La primera pregunta, según la opinión de Rabbi Yahya, ¿qué opina Rabbi Yahya? Que es necesario, en el caso de comprador por lo menos,
que Reubén, cuando se la compró, cuando viene y dice se la compró a Leví, para que argumentemos a favor de él y digamos que de verdad pertenecía a Leví, es necesario que Leví vivió un día. ¿Qué es necesario para que sea considerado que vivió un día? ¿Qué pasa si pueden traer dos testigos? Reubén puede traer dos testigos, que Leví estuvo ahí, estuvo en la tierra, en el campo, midiendo, entró para medir el ancho por lo largo. ¿Eso es suficiente? ¿O se necesita un testimonio que vivió ahí, que durmió una noche, que descansó ahí, que lo usó como vivienda? Dice la Gemara Mahloket. Abayé opina, suficiente que lo usó que entró para medir. Eso ya es suficiente según Rabbi Hiyá. Sin embargo, Rabba dice, no, eso no es suficiente. Porque mucha gente a veces entra a una tierra a medirla y al final no la compra. Entonces no es prueba que era de Rabbi Hiyá. Entonces también hay dos testigos no hay prueba que era de Leví. ¿Sí? Entonces también hay dos testigos que dicen que Leví estuvo ahí midiendo. Según Rabba, no es suficiente. Se necesitan dos testigos que digan que vivió ahí, durmió una noche ahí. Dormir ya es una prueba que Leví la compró, y cuando ya hay esto, ya ahí argumentamos a favor de él, que seguramente sí era de Leví, y por lo tanto Reubén la compró bien. O sea que tenemos básicamente Mahloket, doble Mahloket. Primer Mahloket, si es necesario traer testigos que Leví estuvo ahí o no. Según Rabbi Hiyá se necesita que por lo menos un día, y según Rab no es necesario. También según Rabbi Hiyá que es necesario un día, ¿qué? Haciendo un día ¿qué? Según Abayé es suficiente no nada más vivir, sino medir, y según Rabba, medir no sirve, sino se necesita vivir, habitar en ese lugar, dormir. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.